Colombia! ¡Excelente! ¡Ay! Nico, ven, ya. Colombia, ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este espacio llamado Viajando con Frego. Los saludo desde la isla artificial de Yumeshima, aquí en la ciudad de Osaka. He venido aquí a grabar la feria, la exposición más importante de todo el planeta Tierra, la Expo, que este año se celebra aquí en la ciudad de Osaka después de más de 55 años. Es la tercera vez que se hace esta Expo aquí en Japón y esta vez le tocó el turno nuevamente a la ciudad de Osaka. No se hacía desde el año 1970 y mientras grabo este video estamos en el año del 2025. Disculpas por mi voz el día de hoy, pero he estado grabando mucho contenido y estoy un poco afónico. Omitiendo ese detalle, quiero que me acompañen a descubrir un poco de esta expo porque he venido hoy, obviamente, a grabar para mí el pabellón que más me interesa compartirles aquí a través de Viajando con Frego, el pabellón de Colombia, tierra querida, porque afortunadamente en esta ocasión Colombia pudo participar del pabellón y he escuchado muy buenos comentarios porque no todos los países pudieron terminar su pabellón por dinero, por falta de tiempo, logística, etcétera. Así que vamos a disfrutar un rato de esta expo aquí en la ciudad de Osaka. ¡Vámonos! ¡Colombia! ¡Qué chimba! Bueno, parceros, qué chimba, acabo de llegar al pabellón de mi país, he llegado a un pedacito de mi país, de Colombia, aquí en la Expo en Japón. Ahí está, Colombia, bienvenidos, así que vamos a descubrir un poquito. Ahí está la bandera de mi país, el amarillo, azul y rojo. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿hablas español? Un poco. Un poquito. Pero hablo español, pero yo operaba inglés, japonés. Ay, ok, Sí. muchas gracias. Muchas gracias. ¡Viva Colombia! Viva Colombia. Bienvenido. Gracias, bienvenida, hola. Buenos días. Mira la que me encuentro por aquí. ¡Viva Colombia! Viva Colombia. ¡Que viva! Mira, tiene hasta ahí la tricolor en su muñeca. ¡Que viva Colombia! Viva. El día de hoy me he encontrado con Elizabeth Aguirre, colombiana quien lleva viviendo en Japón más de 20 años y siempre está presente en los eventos más importantes donde participa Colombia. En esta ocasión, ella nos va a acompañar a dar la guía turística y será mi intérprete de japonés a español en el pabellón de Colombia en la Expo Osaka. Con permiso, sumimasen. Vamos a ingresar aquí al pabellón de Colombia por primera vez. Muchísimas gracias, arigato. Muchas gracias. En el pabellón de Colombia, la Expo Osaka 2025, se rinde homenaje al legado de Gabriel García Márquez, especialmente a su obra más emblemática, 100 años de soledad. De hecho, la fachada exterior, su característica más destacada, es la instalación que simula la llegada del hielo a Macondo. Desde el primer recorrido interno se puede observar una edición especial de 100 años de soledad y una de las máquinas de escribir con las que Gabriel García Márquez escribió su obra maestra. Qué bonita. Mecha kawaii. Corea. Ah, ¿tú eres de Corea? Corea. Corea, mira. Corea y Colombia en el pabellón de Colombia. Gracias. El pabellón presenta una exposición sensorial que activa los sentidos de la vista con su videomapping y pantallas que cubren casi los 360 grados. También es una experiencia táctil porque puedes tocar el café, la caña de azúcar, la sal o artesanías originales de nuestro país. Además se proyecta paisajes y naturaleza mientras haces el recorrido. Todo conjunto crea una atmósfera mágica que se mezcla con la conexión surrealista de la novela 100 años de soledad. Y la alusión al libro de 100 años de soledad con las mariposas de Macondo, las famosas mariposas amarillas
de Gabriel García Márquez, que la estamos viendo aquí en una secuencia de iluminación como si estuviesen volando. Sí, haciendo como un camino, haciendo un camino que nos lleva, mira. Ay, qué belleza. Y se conecta con la pantalla, y Vamos a ver a dónde nos lleva. wow, Colombia, el país de la belleza. Uy, qué eslogan tan bonito, qué chimba. Wow, bonito, bonito, me gusta, estoy emocionado. ¿Tú estás emocionada? Claro, estoy emocionada. Yo estoy en la apertura, pero no pude detallar nada de esto ahorita, es que lo estoy viendo. Wow. Wow. Definitivamente Colombia, te luciste, se lucieron. Wow. Wow, sugoi Qué en chimba. japonés, sugoi. Sí. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Hablas español? Sí, hablo español. ¿De dónde eres? De Perú, soy de Perú. Peruano, mira. ¿Y acabas de entrar aquí al pabellón de Colombia? ¿Qué? ¿Acabas de entrar por primera vez aquí al pabellón de Colombia? Por primera vez. Es nuestra primera vez aquí. Es nuestra primera vez. Venimos de excursión, tipo de la escuela. Paseo de la escuela. ¿Y estudian aquí en Japón? Sí, estudiamos aquí. ¿Hablan japonés? Ah, sí, hablamos Más o menos hablamos. ¿Cómo les ha ido aquí en el pabellón de Colombia? Guau, muy hermoso, hermosísimo. Me encanta, amigo. Es demasiado, muy Es hermoso. que en el momento que entré, guau, increíble, está hermosísimo. Me quedé sorprendido, muy hermoso. Y también leyendo esto, digo que es un muy buen país. Acá sinceramente. conoces más sobre el país, ¿no? Leyendo estas cosas. Sí, claro, bueno, Perú y Colombia compartimos fronteras, somos países hermanos. Países hermanos. Perú y Colombia siempre se la llevan bien con todo el tema de la gastronomía, la cultura, la música. La música también, la música colombiana, guau, me encanta. Jóvenes, ¿qué edad tienen ustedes? Disculpen. 16. 16. 16 años. Y ya se están culturizando, también conociendo un pedacito de mi país. Sí. No, yo sinceramente le tengo mucho cariño a Colombia. A mí me encanta Colombia. ¿Han ido a Colombia alguna vez? Quisiera ir. Siempre Tengo quise ir. muchas ganas de ir a Colombia. Siempre. Bueno, ustedes son muy jóvenes, tienen toda la vida por delante para que vayan a mi país. Sí, obvio. Vamos a ir 100% a Colombia. Y me encanta ver gente extranjera visitando el pabellón de Colombia aquí en Osaka, Japón. Qué chimba. Muchas gracias. No, de hecho, esto está muy hermoso, muy Sí, hermoso. me encantó. La decoración es todo. No, la decoración es increíble. Buenísimo. Muy increíble. ¿Tu nombre? Mi nombre es Leonel. Leonel Sí, Leonel. Yo soy Kiyoshi. Kiyoshi. Sí, nombre ¿Ustedes son japonés. descendientes japoneses? Mis padres, no, mi padre tiene descendencia japonesa, así que sí, creo que sí, soy Mi descendiente. padre también. Ambos son descendientes Somos japoneses. descendientes Sí, por tu también. nombre. Sí, mi nombre es su nombre es japonés. japonés. Bueno, permiso, muchísimo gusto. Muchísimo gusto. Mucho gusto. Yo me llamo Frego Frego. y que sigan disfrutando del pabellón aquí en Colombia. Gracias. Chao. Chao. Ellos Ah, konnichiwa. Ay, sumimasen. Colombia, suki desu ka? 好きですよ。 ¿Qué dijo? que sí, que le gusta. Sí. カカオ豆がコーヒーが飲みたいです。 Coji no mitai desu ka? Zeji, que quiere tomar café aquí afuera. Koko, kitara, sugu nioi ga wakarimasu.そうはい Coji no あります nioi. Hai, Colombia no coji arimasu. なんだ Zeji. どうもどうも。 Y hay café colombiano. ¿Van a ¿Quieren ir todas a tomar café? Sí, quieren ir a tomar ¿Sí? café. Sí. Diles que si les ha gustado el pabellón de Colombia, por favor. コロンビア館のパビリオンはどうでしたか？好きだったんですか？素敵。本当雪とか砂とか名産がいっぱいあって。 de Sabarete, ¿no? Y les gustó mucho la experiencia sensorial, la arena, todos el cacao, ¿tiene cacao coji? ぐるっと回ってきま Que し todo, た。 todo lo tocaron, uno por uno los de los productos lo グー tocaron. でした。 Good, muy bien, le pareció muy bien. Muy bien. Oh, yo katani. カカオ豆。 Ohana tokai paru de yo, Colombia do butsu mo ohana motasate. Les puedes preguntar a ellas que si ellas sabían algo de Colombia antes de venir al pabellón, tenían algún conocimiento. パベリオンに入る前にはコロンビアのこと何か知ってましたか？コロンビアはこんなんありますとか、コロンビアのこと何か知ってましたか？Ah, Ohana, las flores, sabían sobre las flores, el café, sabían sobre el café. それは知ってます。 Ah, あまり。 y que de resto no sabían nada más de Colombia. Bueno, aquí están aprendiendo un poquito más del pabellón de Colombia. これを機会としてもっとque gracias al pabellón lograron conocer muchas más cosas de Colombia. 楽しかったです。 Que la pasó muy bien, Tanoshikata es la pasé muy bien. ペルーは行ったことあるの？ ¿Arimasu? 隣やろ。ほぼ。そうです。近い。はい、近所。また死ぬまで行くわ。 Colombia?
Yoroshiku onegai shimasu. Arigato gozaimasu. ¿Qué dijo? ¿Qué le preguntaste? Que no entiende mucho de Colombia y que no ha llegado a ir, que fue una vez a Perú y que antes de fallecer quiere ir a Colombia. Qué bonito que uy. Claro, ya está señor, ya está viejito. Sí, ya está bien, señor. Antes de morirme quiero ir alguna vez, pero que ha ido a Perú, que somos vecinos. Hola, Emily. Hola. Definitivamente Colombia es el país de la belleza. ¿Cómo te sientes con encontrar un pedacito de Colombia en Japón? Me conmueve demasiado saber que mi hogar, un pedacito de mi hogar está acá y se ve representado en un lugar que es tan lejano. Veo que estás llorando, o sea, estás súper sensible con toda la temática de Gabriel García Márquez, la naturaleza. Sí, pues yo soy artista, entonces a mí me conmueve muchísimo que este tipo de escenarios sean tan envolventes para las personas y que pues puedan representar también lo que nosotros como colombianos sentimos y tenemos en nuestro país. Qué linda hablas. A ver, muéstranos un poquito de tu vestimenta el día de hoy. Veo que traes una mochila así tipo guayú, ¿no? Guayú, representando a los guayús. Súper bien, mira, vienes también con un vestidito así súper artístico, con aretes súper artísticos también. Del Putumayo, de Santa Marta, de La Guajira, y este pantalón también es del Caribe colombiano. ¿Cómo te fue con la parte sensorial? ¿Qué puedes tocar? El café, la caña de azúcar, ¿cómo te fue en ese pabellón, en esa sección? Me pareció muy bonito que podamos recopilar todas las texturas que tenemos en nuestro país y podamos hacérselas llegar a las personas que no las conocen, porque para nosotros puede ser muy normal, parte de nuestra cotidianidad, pero realmente es algo muy especial. Y desde lo poco que has visto aquí, ¿tú crees que los japoneses se van a llevar un lindo recuerdo cuando terminen de ver el pabellón? Claro que sí, o sea, van a tener en mente que Colombia tiene mucho que ofrecer, tal vez no solo una ciudad o algo así, sino que tiene muchos ecosistemas, mucha parte de naturaleza, muchos animales, mucha diversidad, y eso claramente se queda grabado en el corazón. Bueno, hasta ahora llevo 2 secciones aquí del pabellón de Colombia, voy a pasar al tercero, hasta ahora me ha gustado. Obviamente este pabellón no va a ser prominente tal vez como otros pabellones, me han dicho que el de Portugal, el de España está súper guau, pero muchachos tengan en consideración que hay países de Latinoamérica que no pudieron presentarse aquí a esta Expo 2025, como México, como Argentina, así que Colombia esté en este momento con este pabellón en esta expo tan importante es algo de lo que deberíamos de sentirnos orgullosos, porque están mostrando un pedacito de nuestro país, de la cultura colombiana para todo el mundo. Aquí llegan a visitar esta expo más de 15 millones de personas, es una expo que dura hasta octubre, dura como 5 meses, pues imagínense en cada día entrando gente y puedan pasar por acá. De hecho creo que estamos como en la sección A, que es como la sección Plus, el área Plus, como lo top, es decir, el VIP, o sea que eso es de verdad increíble, para mí es una chimba, me siento muy orgulloso, qué bonito que mi país se pueda presentar en este tipo de eventos, para que no solamente hablen de lo malo de nuestro país, sino también lo bonito, ¿cierto? La cultura, el folclore, la música, la comida, eso es algo que quiero hacer ahorita más ratico, a ver qué comida me voy a encontrar el día de hoy aquí en este pabellón de Colombia. Miren, tengo hasta la gorra torcida. Así que brutal. Voy a voltear un poquito por acá a ver qué hay. Miren este pabellón, Colombia Country, con la música de mi país. Wow, qué lindo, espectacular. Nuestras tribus, las tribus de mi país, deben de estar presentando ahí los guayú, Santa Marta, y como siempre la mariposa, haciéndole homenaje a Gabriel García Márquez. Qué bonito, porque he visto las mariposas en las pantallas, en el piso, las he visto colgadas, así que muy bonito todo, de verdad, muy bonito todo. Esta es la última sección del pabellón, adornado con las mariposas amarillas, y en todas las paredes está pintado las palabras Colombia, the country of the beauty, que en español sería el país de la belleza. Este es el eslogan que han elegido para la expo y me encanta. Bueno, vamos a pasar a otra sección. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Wow. Bueno, aquí ya huele a café, huele a mi país, huele a café.
Huele a comida. Tenemos por aquí el Juan Valdés, por supuesto, no puede faltar Juan Valdés. No podía faltar una sección donde la gente pueda comprar recuerdos de Colombia, como el famoso sombrero volteado, manillas hechas por nuestras tribus guayú, el típico autobús comúnmente llamado en mi país como la chiva o el bus escalera. También hay café Juan Valdés, cerveza colombiana y una bebida típica que se llama Pony Malta. Obvio, faltan muchos productos colombianos, pero esto no es un supermercado colombiano, es un pabellón. Y lo mejor de todo, pude encontrar algunos platos típicos de Colombia como la empanada y la lechona. Ustedes pueden creer que se pueda encontrar lechona en Japón. Esto es algo muy exótico, esto no existe. Los japoneses no cocinan de esta forma, esto aquí no existe. Y esto es gracias a la expo que podemos tener un pedacito de nuestro país aquí en Japón. Imagínense, estamos con el gran Sebas, Emily, no vale oro. Elizabeth. Sí, aquí está cara. Venga, junten las 4 lechonas, salud. Ahí. ¿Quién graba, porfa? ¿Quién graba? Por favor, graben. ¿Alguien que grabe? Y no estamos en cualquier Vamos a lado, hacer el estamos en el brindis pabellón. 1, 2, 3. ¡Epa! Konnichiwa. ¿Cómo es que te llamas tú? ¿Qué tal, Luis? Yo soy Frediani Gómez. Frediani Gómez. Sí, pero aquí en mi Mucho gusto. espacio me conocen como Viajando con Frego. Me encanta eso, viajando con Frego. esa vaina, viajando con Frego. Bueno, Luis, agradecido por este pabellón tan bonito. Duré como 3 horas grabando contenido, también gracias a Elizabeth, que ella ha sido la intermediaria pues para entrar a partes exclusivas y poder entrevistar. Sé que ha sido también con el permiso tuyo. Quiero preguntarte qué ha pasado en este pabellón. ¿Cómo ves a los japoneses? ¿Crees que les ha llegado, les ha tocado el corazón? ¿Has escuchado comentarios al respecto del pabellón? ¿Qué ha pasado? Ha pasado cosas maravillosas. La gente entra con un desconocimiento de qué es Colombia. No saben qué es Colombia. Y la gente sale maravillosa de Colombia. Los japoneses salen diciendo, yo quiero volver a Colombia, quiero ir, quiero conocer. Ven, no saben qué es el país, están entendiendo que es un país donde tiene toda esta biodiversidad, tiene esta cultura, la gente, el agua, los pájaros, toda esta información, toda esta cantidad de este país tan lindo y su belleza, la estamos mostrando ahorita a todos los japoneses y salen maravillados. Y lógicamente, desde un comienzo, desde que comienzan aquí viendo estos cubos de hielo, diciendo por qué el hielo, por qué el agua, siendo uno de los países más hídricos del mundo. Entonces empiezan a entender eso y dicen, no puedo creer que Colombia sea uno de los países más hídricos del mundo, el primero en orquídeas, de diferentes clases de orquídeas. Empiezan a conocer un poco un país que ven muy lejano, que ahora lo ven más cerca. Mira Luis, qué buen apunte lo que estás contando pues de la parte hídrica, pero también vi mucho sobre la parte del café, porque cuando estaba haciendo la entrevista le preguntábamos a los japoneses, ¿sabes algo de Colombia? Me decían, bueno, café. Y llegamos aquí a la última parte del pabellón y huele a café, o sea que entra esa conexión, la gente llega aquí, café y huele a café, espectacular. Hace 50 años hubo una expo aquí en Osaka. Y fue la primera vez que ingresó el café y gracias a esa primera expo Colombia participó y el café empezó a explorarse en Japón. Entonces desde esa época viene y ahí vienen conociendo el café de Colombia. Seguramente quieren conocerlo más porque es un lugar donde todavía no tenemos una tienda de café. La idea es que empiecen a venir nuestras diferentes tiendas a dar este lindo y hermoso fragancia que es el café de Colombia. Súper. Oye Luis, ¿qué quieren ustedes transmitirles a los japoneses y a los extranjeros también? Porque aquí vienen muchos extranjeros con este pabellón. La alegría de Colombia, la felicidad de Colombia, la biodiversidad de Colombia, el país de la belleza. Y nosotros no lo llamamos así porque es algo del otro mundo, es país de la belleza, es porque tenemos esencia. Tenemos esa cultura, ese amor, esa biodiversidad, otra vez vuelvo a repetirlo, el país hídrico, el país con aves, el país donde está en un lugar en un lugar espectacular en la mitad de la América, de toda América,
donde la gente puede encontrar un lugar para ir a visitar con nuestra armonía, con nuestro amor, con este cariño que tenemos los colombianos a las diferentes personas. Wow, excelente punto. Me encanta esa visión que tienen ustedes sobre lo que quieren transmitir con el pabellón. Yo, como opinión personal, los quiero felicitar a toda la parte administrativa, logística, staff, los que han hecho parte de este pabellón, porque me di cuenta que están en una parte muy importante de aquí de la Expo. Esto es gigante, esto es muy grande y ustedes están como en la zona VIP, porque allá veo a Portugal, por aquí estoy viendo a Suiza y estoy viendo que ustedes están en una zona top de aquí de la Expo. Pues pudimos estar en una zona top gracias a todo el trabajo que hemos hecho. Somos el único país en Latinoamérica que está en tipo de pabellón tipo A. Entonces eso nos dio la oportunidad de aparecer al lado de estos grandes países al lado y podemos mostrar a Colombia, este gran país, en medio de este gran barrio que tenemos en este momento. Total, bueno, Sí. viva Colombia. Oh, viva Colombia. Y yo sé que tú no sabes cómo nos despedimos en mi canal de YouTube, pero en mi canal nosotros de YouTube nos despedimos paca paca. Así que cuando yo diga las 3, nos despedimos paca paca, ¿ok? Entonces, ok. a la 1, a las 2 y a las 3. Paca paca. Paca paca. Chao. ¡Ey, qué chimba, bacano! Muchas gracias, Luis. Buenísimo.